Bueno, regresamos a Sin Filtro. ¿Qué opinan los usuarios de redes sociales? ¿Están de acuerdo o no con la pena capital y la reactivación de la misma? Veamos algunos mensajes que ya llegan. Nicolás Virsi nos dice: el mejor argumento en contra de la pena de muerte en Guatemala es que no es un jurado quien condena. Vamos con el siguiente comentario del usuario que nos dice: por única vez aplaudo a Suri Ríos, quien ha sido la que está cabildeando esta propuesta. Ya se había tardado, países como China y Singapur la tiene, países seguros. Vamos con un último mensaje, nos dice SF, pena de muerte. Esta ley ya debería estar aplicándose, porque seguir manteniendo a estas personas que no sirven para nada. A mí, Antonio Gómez, me gustaría decirle, no solo países seguros, países dictatoriales también. No solo Estados Unidos. No, los dos que ha mencionado, China y Singapur, que para muchos es un ejemplo de libre mercado, pero es un país dictatorial. Y Corea del Norte. Digamos, Corea del Norte sería otro ejemplo extremo. El punto es, a mí me dan miedo me dan miedo los criminales, por supuesto, pero también el Estado es una entidad que puede dar mucho miedo. No, de verdad la gente, y conociendo el Estado de Guatemala y la clase de arbitrariedades que hemos tenido siempre en el Estado de Guatemala, de verdad la gente le quiere dar el poder a los organismos del Estado de ejecutar a personas. Yo, sinceramente, me lo pensaría muy mucho y me lo pensaría desde una perspectiva no solo a favor de los derechos humanos, que puede ser asociada más a la izquierda, sino desde una perspectiva liberal, libertaria. Ahora, hay convenios internacionales firmados por Guatemala en donde se complica la aplicación de la pena de muerte, o se podría en algún momento incluso mandar un mensaje diferente o equivocado si se comienza a mover este tema. ¿Qué implicaciones tendría para Guatemala volver con el tema de la pena de muerte? Bueno, lo que pasa es que la mayoría de países, ya en América Latina incluso, abolieron la pena de muerte. Países como Costa Rica desde finales del siglo XIX. No es un paso civilizatorio, digámosle así. No es la manera de enfocar los problemas y las angustias de la seguridad de los estados modernos. Pero los instrumentos internacionales en realidad no obligan. O sea, hay un margen de maniobra, llamémosle así. Los instrumentos dejan que los estados nacionales puedan decidir. Y Guatemala tiene en su constitución, hay instrumentos y por eso está abierto el debate, porque realmente no se transgrediría ningún convenio internacional. Ahora bien, en términos políticos, del aislamiento que podría producir, sobre todo con países que tienen en su agenda internacional claramente la abolición de la pena de muerte, creo que sí podría hacer mucho daño. O sea, que es viable hacerlo en el interior de Guatemala y que hay que tener este debate dentro de Guatemala sin tener en cuenta en principio a los actores internacionales, seguro. Pero que al mismo tiempo, ya metidos en el pragmatismo político, sí tendrías a una buena parte de la cooperación huyendo de Guatemala o por lo menos metiendo presión para que estas cosas no pasasen. Y metiendo presión en un sistema político que de por sí ya es bastante débil. Me llama la atención con los números que uno ve y las preguntas que uno hace si apoya o no la pena de muerte, y viendo el apoyo popular que tiene la idea, aunque no se profundicen a veces en los efectos, que se ha utilizado políticamente en reiteradas ocasiones, ¿no? El ex candidato presidencial Manuel Antonio Valdizón lo usó como uno de los pilares de su propuesta electoral. O sea, la idea de la pena de muerte políticamente sí trae réditos. Pero es porque es fácil, digamos, y perdona, a mí no me gusta mucho utilizar esa palabra últimamente, pero es populista. Es que es un populismo penal. Apela a los sentimientos, a las emociones irracionales, comprensibles, pero apela a esas emociones y no es una solución compleja a un problema complejo, es una solución simple a un problema complejo y eso nunca sale bien, las soluciones simples a problemas complejos. A mí me llama la atención que por un lado uno dice, bueno, desde una perspectiva tal vez de derecha liberal, eso sería darle un poder al Estado que puede ser utilizado en contra de la población civil. Luego, si lo vemos desde una perspectiva de izquierda, sería una violación a derechos humanos. Pero en el centro están todas las opiniones que buscan una aplicación de justicia y que haya justicia. O sea, la sensación es que el Estado no provee justicia y que la mejor forma de que lo haga es mandando mensajes contundentes hacia los grupos criminales. Pero en verdad vamos a ver un descenso en los crímenes si aplicamos la pena de muerte. Mira, un Estado tan débil como el nuestro,
y tan poroso a la corrupción y al crimen. No, es abrirle la salchichonería al perro. O sea, aquí sería desastroso esto. Los ejemplos internacionales que estaban poniendo, y se pueden poner eso, Singapur o Corea del Norte o China, no son los mejores. Los países más seguros son países europeos, que no tienen la pena de muerte, ¿verdad? O ciertos países asiáticos que no tienen pena de muerte. O sea, en realidad, si la intención es tener el país más seguro posible, la pena de muerte es una solución simplona que no te va a llevar nunca a un efecto verdadero que va a notar la población. Aparte de la sensación de que el Estado está siendo muy duro con los criminales, que a mí, yo insisto, con el sistema de justicia tan defectuoso que tenemos, a mí sí me daría miedo que aplicasen pena de muerte y que luego nos diésemos cuenta que un porcentaje importante de los casos no eran culpables. Ahora, la exdiputada lo mencionaba claramente, hay una industria ya del sicariato. O sea, ¿cómo poder darle al traste a esas estructuras criminales? Pues sí, a veces dan ganas de decir, bueno, con la pena de muerte es una alternativa. Al menos sabrán que pueden ser condenados a la pena capital y lo van a pensar 2 veces. Ese es el razonamiento que uno tiene al principio. Pero ¿realmente se va a aplicar eso en una cadena de justicia? Es muy difícil. Y además la propia exgobernadora explicaba que es cierto, los sicarios son la mano de obra barata. O sea, detrás hay autores intelectuales, detrás hay quien paga. ¿Y dónde quedan ellos? ¿No? O sea, estamos otra vez en la epidermis del problema. Y lo mismo, igual podemos decir pena de muerte para los extorsionadores, pena de muerte para los secuestradores, que eso ya estaba, los violadores, etc. Entonces, ¿de qué se trata? O sea, realmente, ¿cuál es el valor de la vida en este país? Si el Estado menosprecia, lo que hay que hacer, pedirle al Estado, exigirle al Estado, es que fortalezca sus instituciones, sus capacidades de prevención, de persecución del crimen, de rehabilitación. Esa es la labor del Estado. Vamos a ver qué opinan los internautas. Ya hemos cerrado este sondeo para ver cuál es la visión que tienen los usuarios de redes sociales. 78 pues dice que reduciría la violencia, siguen con la idea. Y también, bueno, el 22% de que no sería aplicable. Vamos a cerrar con las conclusiones este tema de populismo de derecha, como lo ha mencionado Daniel. Conclusiones. Bueno, y de izquierda en algunos lugares también, ¿verdad? O sea, no es exclusivo esto de la política de mano dura, es exclusivo de la derecha. Sí, hay que pensar, si vamos a pensar en bajar los índices de criminalidad, hay que pensar en algo bastante más profundo y complicado y complejo que esto de aprobar la pena de muerte. Mejor investigación, mejores cárceles, con un mejor sistema de justicia, una fiscalía fortalecida. Esto es una solución fácil, es una solución, yo diría, sinceramente, mediocre. Edgar, por favor. Los diputados y las autoridades tienen que aprender a escuchar este clamor popular. O sea, lo que está reflejando esta demanda de pena de muerte es una angustia, es un callejón sin salida en el que se encuentra la población. La respuesta, y esto las autoridades tienen todo el deber de ponerse por encima de y de ver más allá las consecuencias que esto trae, es fortalecer las instituciones, hacerlas más eficientes y realmente atacar el problema donde está. ¿Dónde está? En un disfuncional sistema económico, en jóvenes que dejamos en las calles. Es decir, nosotros mismos hemos cultivado esta criminalidad que... Muy bien, bueno, llegamos al final. Muchísimas gracias, Edgar, también Daniel, por esta profundización de un tema que muchas veces lo tomamos como algo superficial. Y también a usted, muchísimas gracias por su sintonía. Esto fue Sin Filtro, donde usted saca las últimas consecuencias. Nos vemos mañana a las 10 en punto.